Bienvenido a un nuevo video en el canal. En esta ocasión voy a traer un cuento muy conocido de Christian Andersen y que posiblemente sea uno de los cuentos más cortos escritos por él. Se trata de La princesa y el guisante. Recuerda que si te gusta el contenido que subo a este canal, no olvides suscribirte y comentar. Antes de empezar me gustaría comentar algunas particularidades respecto a este cuento. Existen varias versiones que han sido adaptadas de forma libre, por lo que hay muchas diferencias entre lo que aquí se diga y lo que probablemente tú hayas escuchado o leído en alguna parte. Muchos de esos cuentos de adaptación libre se utilizan para niños y por ejemplo se encuentran variaciones como partes de la historia que no son originales en el cuento de Andersen. Además hay un detalle particular en todos los libros que llegan a nuestras manos, que es la traducción. Muchos de los textos que llegan a nuestras manos no se encuentran en nuestro propio idioma, vienen de otros países y son traducidos al nuestro. En esa traducción pueden ocurrir ciertos detalles que pueden dar, sí, una percepción diferente de lo que estamos leyendo. Eso ocurre particularmente con esta historia. Y bueno, ocurre en muchos libros definitivamente. Por eso es importante que muchas veces nos fijemos que la traducción sea de muy buena calidad, para que no se pierda la esencia de la obra original. Dicho lo anterior, comenzamos. Había una vez un príncipe que quería casarse con una princesa, pero no una princesa cualquiera, sino una princesa de sangre real. Viajó por todo el mundo buscando una, pero era muy difícil encontrarla, mucho más difícil de lo que él mismo había pensado. Las princesas abundaban, pero no era sencillo averiguar si eran de sangre real. Siempre acababa descubriendo en ellas algo que demostraba que en realidad no lo eran. El príncipe volvió a su país muy decepcionado por no haber encontrado una verdadera princesa real. Una noche se desencadenó un torrencial. Llovía de manera terrible. Los relámpagos caían e iluminaban el cielo. De pronto llamaron a la puerta de la ciudad y el viejo rey en persona fue a abrir. Ante él apareció lo que era una princesa, pero tenía un aspecto particular por las penurias que había pasado. Se encontraba mojada tal que parecía una fuente. Estaba muy maltratada por la lluvia, pero ella aseguraba que era una princesa real. Pronto lo sabremos, pensó la vieja reina. Sin decirle a nadie, fue al dormitorio, quitó todas las almohadas, edredones y colchones de la cama y dejó en el fondo un pequeño guisante. Luego volvió a colocar todos los colchones y edredones encima sin que nadie supiera de esto. En ese cuarto y en esa cama debía pasar la noche la princesa. Por la mañana le preguntaron cómo había pasado su velada, y la princesa contestó que terriblemente mal. No había podido pegar el ojo en toda la noche, ya que algo parecía estar incomodando su sueño. Ella no sabía lo que sería. Había sido horrible. De esta forma se convencieron que ella efectivamente era una princesa real, porque solo las princesas de sangre real, a pesar de los 20 colchones y edredones, podían sentir ese pequeño guisante redondo. Solo una verdadera princesa de sangre real podía ser tan sensible. El príncipe finalmente se casó con ella porque estaba seguro de que era una princesa real, y el guisante fue trasladado al museo de la ciudad, donde todavía estará si nadie ha tenido la tentación aún de llevárselo. Este sí que es un verdadero cuento. Con esto termina el cuento de Andersen. Este cuento de Andersen resulta una ironía en sí mismo. Al final, se nos indica que toda la historia relatada era un verdadero cuento. Si entendemos los cuentos como una ficción, los acontecimientos del relato eran cosas que solo pasarían en un cuento. Así, el príncipe que había buscado por todo el mundo a su princesa de sangre real sin ningún éxito, recibe de pronto en su propia puerta la llegada de una, conveniencias que en la vida real particularmente no ocurren. También la forma tan peculiar de probar si esa princesa era de sangre real o no, mediante la colocación de un pequeño guisante entre todas esas colchas, es igualmente fantasiosa y digna de un cuento. Pero creo que aquí el autor juega con la ilusión e inocencia infantil. Se nos habla de princesas de sangre real y la forma de comprobarlo era mediante un guisante. Es una prueba de delicadeza tan extrema que aquella que realmente fuera una princesa de sangre real podría sentir algo tan pequeño, aún cubierto por todas esas espesas capas de tela. Con esto, una princesa de sangre real, según el relato de Andersen, podía ser cualquiera tan delicada como el personaje del cuento.
En los oídos de una pequeña niña inocente y de imaginación inquieta, esto es maravilloso. El cuento le daba la oportunidad a esa niña de también ser una princesa de sangre real. Al inicio mencioné la importancia de la traducción en los libros que llegan a nuestras manos. Al no ser obras escritas en nuestra lengua, en el proceso de traducción pueden perderse, transformarse o desvirtuarse algunas ideas de la obra original, dependiendo de qué tan bueno o malo es el propio trabajo de traducción. Esto lo menciono también en el video donde hablo de una obra de Oscar Wilde, La importancia de ser Ernesto, en donde el título de la obra en español no parece indicarnos nada, pero que en inglés resulta un juego de palabras homófonas, y que es parte fundamental de la idea central que en la comedia se nos presenta. Si no fuéramos advertidos de este detalle, ni por la mente se nos hubiera pasado la importancia del título o que significara algo más. En otra traducción de La princesa y el guisante, se termina indicándonos que aquella era una historia verdadera. Parece un cambio mínimo aparentemente insignificante, ya que solo fueron si acaso 2 palabras las que cambiaron entre una traducción y otra, y sin embargo, esa pequeñísima variación sí influye en cómo estamos entendiendo e interpretando el relato. Respecto a las otras versiones del cuento o adaptaciones libres, muchas las encontramos en libros ilustrados o animaciones cortas. Estas versiones añaden elementos extra como son la aparición de otras princesas y cómo todas estas son sometidas a la misma prueba del guisante, hasta llegar a la princesa que sí logra superar la prueba. En estas versiones, el final se enfoca más a la idea de no prejuzgar, ya que la princesa que logra superar la prueba era la que a la vista de los demás era la que menos parecía una princesa, al estar sucia y andrajosa. En mi opinión, este es un mensaje mucho más simple, y por lo tanto se le puede enseñar prácticamente a cualquier niño por muy pequeño que sea. Sin embargo, se separa de la idea original del cuento. Pero dime, ¿ya habías leído o escuchado la versión original de este cuento? ¿Conoces otra versión diferente? ¿Cuál es la versión que te gusta más? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gusta el contenido, no olvides pasarte por el canal, ya que cada semana subo el resumen y opinión de una obra literaria diferente, películas, series y algún que otro videojuego.